1 Corintios capítulo 3, vamos a estar estudiando los versos del 1 al 9. Y mientras vas ahí, te quiero contar la historia de Juan capítulo 12. Si has leído Juan capítulo 12, Juan capítulo 12 nos cuenta la historia de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. En esta historia, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito y él es recibido por los israelitas entre palmeras y cantos de alabanza, y canta la gente de Israel: Hosana, salve al rey de Israel. Y la siguiente historia que te quiero contar no está en la Biblia, pero cuenta la leyenda que ese día que Jesús es recibido en Jerusalén como rey, el burrito que llevaba a Jesús se sintió muy feliz, porque el burrito pensó que la alabanza era para él. Ahora, esto puede parecer muy irónico, ¿no? O sea, ¿cómo el burrito va a pensar que la alabanza es para él y no para Jesús, nuestro Salvador? Puede parecer muy ilógico incluso. Sin embargo, la misma actitud de este burrito la vemos constantemente dentro de la iglesia. El propósito por el cual existimos como iglesia es solamente para adorar a Jesús, porque reconocemos que Él es el único digno de gloria y alabanza. Pero por un lado podemos ver esta misma actitud del burrito en nosotros y pensamos que la iglesia se trata de nosotros y de recibir reconocimiento y gloria para nosotros y no dársela a Jesús. Y esta mentalidad es de donde viene, o más bien de la inmadurez espiritual es de donde viene esta mentalidad. Es cuando nosotros somos inmaduros espiritualmente que ponemos el enfoque en nosotros y no en Jesús. Y ese es el tema que vamos a estar explorando hoy, la inmadurez espiritual. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Inmadurez espiritual. Regresando a nuestro contexto, el problema que tenían los corintios es que a pesar de llevar ya mucho tiempo caminando con Jesús y a pesar de que muchos de ellos habían sido enseñados por el mismísimo apóstol Pablo, ellos seguían viviendo en una tremenda inmadurez, ellos seguían siendo bebés en Cristo, eran personas carnales o del mundo. Y en los versos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver uno de los versos claves de toda esta carta. Este verso nos va a revelar el corazón de los corintios. 1 Corintios 3:3, creo que lo tenemos en pantalla, léelo conmigo, dice así. Pablo les dice a los corintios: porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? Este era el problema de los corintios. Ellos vivían en una inmadurez y carnalidad. Y si hay algo que hemos aprendido a través de esta carta, es que muchos de los problemas que hemos visto en los corintios también los podemos ver reflejados en nosotros hoy. Así que hoy quiero animarnos a que con humildad nos examinemos a nosotros mismos y nos preguntemos si es que no hay inmadurez espiritual dentro de nuestra vida. Y si estás tomando notas, hay tres divisiones principales que veo en estos versículos. En los versículos del 1 al 2 vamos a ver el motivo o la causa de la inmadurez. En los versículos del 3 al 5 vamos a ver las manifestaciones de la inmadurez, cómo se manifestaba esa inmadurez en los corintios. Y en los versículos del 6 al 9 vamos a ver la perspectiva correcta, cómo es que nosotros debemos comportarnos y enfocarnos dentro de la iglesia. Y si estás tomando notas, la idea principal que vamos a ver en estos versos es que la inmadurez espiritual nos divide y detiene la misión que Dios tiene para nosotros. Pero poner los ojos en Jesús nos hace una iglesia imparable. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos. Por favor, pónganse de pie. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dicen así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como los hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos,
¿No son simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos, recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Padre amado, no es por fuerza ni por ejército, sino por tu espíritu, y tu poder se perfecciona en la debilidad. Tú exaltas al humilde, Señor. Padre, te pido que hoy nos hables, nos confrontes y nos des la humildad para reconocer, Señor, dónde hemos fallado. Y te pido que tú nos lleves a una mayor madurez como iglesia, a una mayor unidad y amor fraternal, para que todo el mundo pueda ver el amor entre nosotros y sepa que somos tus discípulos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a sentarnos. Como algunos de ustedes saben, tengo una hija, Magdalena, está por ahí, también le decimos Maggie, y mi hija solamente tiene 5 meses. Es una bebé, no tiene ningún diente. Y Magdalena está en una dieta estricta de leche de su mamá y fruta molida de vez en cuando. Y esto es bastante normal para un bebé de 5 meses. Pero quiero que se imaginen que Maggie crece y se está preparando para ir a la universidad. Y antes de ir a la universidad, ella va y desayuna leche materna y fruta molida. Sería bastante extraño, ¿no? Incluso creo que sería poco saludable, porque madurar físicamente significa dejar atrás la comida de bebé para poder alimentarnos de algo más sólido. Y en estos versos, Pablo hace un paralelo entre la comida física y la comida espiritual. Y lo que le está diciendo Pablo acá a los corintios es que ellos no podían alimentarse con algo espiritualmente más sólido por su inmadurez, porque ellos eran como bebés, inmaduros y carnales todavía. Y algo muy sencillo que podemos aprender de estos versos es que tanto en la vida física como en la vida espiritual se espera de nosotros crecimiento. Se espera que nosotros crezcamos. Jesús no entregó su vida en la cruz por nosotros para que nosotros podamos seguir en nuestra carnalidad o sigamos siempre como bebés en Cristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le recuerda a los corintios que de nosotros se espera crecimiento y madurez. Pregunta, hermano, hermana, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? La próxima semana vamos a estar celebrando 4 años desde que comenzamos esta iglesia y creo que es un buen momento para reflexionar. ¿Qué ha cambiado en esos 4 años? ¿Puede ver el mundo más humildad y más amor en ti? ¿Puede ver el mundo más de Cristo en ti? ¿Estamos preparados ya para la comida sólida o seguimos en pañales? Independientemente de cuál sea tu respuesta, seas un nuevo creyente o seas un creyente maduro, creo que la respuesta correcta es decirle al Señor que nos haga como Maggie cuando nació, que nos haga como niños pequeños, recién nacidos, porque justamente eso nos dice la palabra. Vamos juntos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y creo que lo tenemos en pantalla. 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Y muchos de ustedes recuerdan, hace unas semanas en nuestra comunidad de discipulado pasamos bastante tiempo analizando estos versículos. Y para que todos ustedes se den una idea de lo que estamos haciendo los domingos a las 9 de la mañana, quiero que respondamos juntos esta pregunta, muy sencilla. ¿Cómo crece un bebé?
¿Cómo crece un bebé? Un bebé crece alimentándose de la leche de su madre. Sabes, cuando yo tuve a mi hija, yo estaba muy asustado porque yo no sabía la respuesta a esta pregunta. Yo no tenía ni idea de qué tipo de comida comían los bebés, ni qué tipo de cuidados los bebés tenían. Y algo que me sorprendió muchísimo es que para que un bebé crezca realmente no se necesita mucho, solamente se necesita la leche de su mamá. Y algo que he aprendido de mi hija, de Maggie, es cómo Dios me pide que yo desee su palabra. Un bebé recién nacido no come una vez al día, ni come 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, sino que todo el tiempo quiere comer. Está constantemente hambriendo y buscando ese alimento. Y el apóstol Pedro nos dice que es así como nosotros debemos de desear la leche espiritual, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque con ella crecemos. Es la palabra lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar espiritualmente. Y así como un bebé, mientras un bebé se mantiene bien alimentado, va a seguir creciendo. Si nosotros espiritualmente nos mantenemos bien alimentados de la palabra de Dios, vamos a seguir creciendo. Y compartí esto también hace unas semanas en la comunidad de discipulado. Tal vez te preguntas, ¿por qué otra reunión más? ¿Por qué levantarnos temprano y venir a las 9 de la mañana para otra reunión si después tenemos la reunión de las 10? ¿Por qué seguir estudiando la palabra? Y la respuesta es porque nunca podemos tener suficiente de la palabra. Todos necesitamos más de la palabra de Dios en nuestra vida, porque es la palabra lo que nos hace crecer espiritualmente, lo que nos hace tener esa plenitud de gozo en la presencia de Dios. Y es la palabra lo que nos hace crecer en la estatura y semejanza de Cristo. Y eso le dice Pablo a los Corintios en su segunda carta. Léelo conmigo, 2 Corintios 3:18. Dice así, y creo que también lo tenemos en pantalla. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Pablo en su segunda carta a los Corintios les recuerda cómo es que ellos son transformados. Y la manera en que somos transformados es mirando a cara descubierta la gloria de Dios manifestada en las Escrituras. Es el tener comunión con la palabra de Dios y ver su gloria en las Escrituras, lo que nos transforma a nosotros de gloria en gloria y nos hace crecer en madurez y en la semejanza de Cristo. El motivo detrás de la inmadurez de los corintios era la falta de alimentación espiritual. Y espero que eso no nos pase a nosotros, iglesia. Y si hay inmadurez en tu vida, si reconoces que hay aún muchas áreas en las que tienes que crecer, quiero recordarte, no necesitas mucho, no es complicado. Solamente necesitas tener comunión con la palabra, pasar tiempo con la palabra. Ahora, ¿cómo sabemos si hay madurez espiritual en nuestra vida? Los siguientes versos nos van a mostrar, y esto nos lleva a nuestra siguiente sección, que son las manifestaciones de inmadurez en nosotros. Y vamos a leer el verso número 3 nuevamente. El verso 3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, no son carnales y andan como hombres. Y Pablo aquí nos da los síntomas de la inmadurez espiritual. Y si lo puedo resumir de una manera muy sencilla, la inmadurez espiritual es tener la misma actitud que tenía el burrito que llevaba Jesús. Es pensar que la iglesia se trata de mí y que la alabanza debe ser para mí en vez de solamente poner los ojos en Jesús. Inmadurez espiritual es poner los ojos en ti mismo o en los demás en vez de poner los ojos en Jesús. Y quiero que vean las cosas que menciona Pablo aquí. Pablo menciona celos, contiendas y disensiones. Celos, contiendas y disensiones. Quiero que consideremos qué son los celos. Celos significa ver lo que alguien más tiene. Pueden ser sus talentos, pueden ser su reconocimiento, pueden ser sus posesiones materiales. Y decir, yo debería de tener lo que esa persona tiene. Esos son los celos. Y lo que en otras palabras estamos diciendo es, Señor,
tú no me has dado suficiente como le has dado a esa persona. Y nuevamente, eso viene de poner los ojos en ti mismo y en los demás, en vez de poner los ojos en Jesús. Ahora, ¿qué son las contiendas y divisiones? Eso viene cuando en vez de perdonar o pedir perdón, nos aferramos a nuestro enojo y nos aferramos a nuestro orgullo, en vez de perdonar hasta 70 veces 7, como nuestro Señor nos enseñó. Todas estas cosas regresan a vivir una vida centrada en nosotros mismos, en vez de una vida enfocada en Jesús y la obediencia a sus mandamientos. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que creo que nos puede ayudar mucho como iglesia, porque ciertamente han habido divisiones y pleitos dentro de esta iglesia. Somos una iglesia multicultural y como compartí al principio, eso es algo hermoso, eso es algo que nos fortalece y algo que manifiesta la gloria de Dios entre nosotros. Pero también es una gran oportunidad para que el enemigo tome lugar y busque dividirnos. En esta iglesia tenemos muchas culturas representadas. Tenemos muchas culturas solamente de Latinoamérica, culturas completamente diferentes, igual hispanohablantes, pero muchas culturas latinoamericanas representadas aquí. Tenemos muchas culturas americanas, incluso culturas africanas. Somos una iglesia muy multicultural. Y todos crecimos aquí con costumbres diferentes, tradiciones diferentes, reglas diferentes. Y tenemos dos opciones. Una de mis opciones es venir todos los domingos y juzgar a todos los que no se comportan conforme a mis estándares de cultura y ofenderme cada vez que alguien no hace exactamente lo que yo creo que deberían de estar haciendo y cada vez que ofenden mi cultura. O también tenemos la oportunidad de comportarnos con madurez y venir aquí para servir y glorificar a Cristo y enfocarnos en la misión que Él nos ha dado. Podemos enfocarnos en lo que nos hace diferentes o podemos enfocarnos en aquello que nos une y nos hace a todos iguales delante de Dios. La cruz de Cristo, el Evangelio. Ciertamente habrá conflictos entre nosotros. Los ha habido antes y los seguirá habiendo, porque ese es el resultado natural. Cuando convives con otros pecadores como tú mismo, es el resultado natural de vivir en un mundo caído y con pecado. Pero cuando los conflictos vengan, Dios nos ha dado un manual de instrucciones sobre cómo lidiar con el conflicto. Y quiero que lo leamos juntos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Quiero que los leas conmigo y creo que también están en pantalla. Mateo 18, 15 y 17 dicen así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando un hermano nos ofende? Tenemos que ir y contarle a todos los otros hermanos para que oren por él, ¿no? Así comienza el chisme santo. Y eso lo único que causa es división y conflicto. Si alguien te ofende, tienes la responsabilidad de ir y confrontar a esa persona a solas. Y yo sé que esto es difícil y puede ser incómodo, pero es lo más saludable que nosotros podemos hacer en medio del conflicto. Porque existe la posibilidad de que la persona que te ofendió o que ofendió a tu cultura ni siquiera tenga idea de que te ofendió. Hace algunos años conocí a un joven en Guatemala que era miembro frecuente de la iglesia y de repente desapareció y luego regresó unos años después. Y este hermano, cuando regresó a la iglesia, se acercó a mí y me confesó que yo lo había ofendido muchísimo hace unos años. Y cuando me contó lo que yo había hecho, yo me sentí horrible, me arrepentí, le pedí perdón y nos reconciliamos. Ese hermano, hasta el día de hoy, a pesar de que él está en Guatemala, seguimos en contacto. Cuando necesitamos oración, oramos el uno por el otro y tenemos una relación muy buena, porque él cumplió
con Mateo capítulo 18 y me dio la oportunidad de arrepentirme y de pedirle perdón. Y ese día yo hablé con ese hermano y le dije, amigo, te agradezco muchísimo que me hayas confrontado, que hayas venido y hayas hablado conmigo. Solamente tengo una cosa contra ti. Me hubiese encantado tener esta conversación contigo hace 2 años, cuando te ofendí, y no 2 años después. 2 años este hermano estuvo cargando con amargura contra mí y yo ni siquiera sabía que lo había ofendido. Y por eso Mateo 18 es tan importante, porque tenemos que darle la oportunidad a nuestros hermanos de arrepentirse y de pedir perdón. Y si eso no funciona, entonces podemos tomar unos testigos. Y si eso no funciona, entonces podemos ponerlo delante de la iglesia, hacerlo público. Y si eso no funciona, ese miembro tiene que salir. Ahora, ir a través de este proceso nos tomaría todo un sermón. Ah, Probablemente platiquemos más a profundidad de esto en las comunidades de discipulado. Todos invitados a venir, 9 de la mañana. Pero algo que podemos tomar de este verso hoy muy práctico es que si alguien nos ofende, tenemos la responsabilidad de confrontarlo personalmente a solas. Y si tienes dudas, si alguien te ha ofendido y tienes la duda de cómo aplicar correctamente Mateo 18, acércate a los ancianos, acércate a Jacob, al hermano Douglas, al hermano Mario, al hermano Todd o a mí, y con mucho gusto podríamos hablar contigo sobre cómo aplicar estos versículos correctamente. Pero nuevamente, algo muy práctico que podemos aplicar es que si alguien te ha ofendido, tú tienes la responsabilidad primero de confrontarlo a solas. Y esto, iglesia, no es una sugerencia, no es una buena idea, es un mandamiento. Y esto es una muestra de verdadera madurez espiritual. Quiero que veas lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y este es el problema de la amargura y el resentimiento que puede crecer en nosotros. No solamente nos contamina y contamina a otros hermanos, sino que también detiene la misión que Dios tiene para nosotros. El problema de la inmadurez espiritual no solamente es que nos divide, nos lastima a nosotros y otras personas, sino que también detiene la obra de Dios entre nosotros. Porque adivina qué, cuando estás enfocado en pelearte con tu hermano, no están trabajando juntos en lo que realmente importa, que es alcanzar al mundo perdido con el Evangelio. Cuando estamos divididos, nos desenfocamos de la misión principal que tenemos como iglesia, que es alcanzar al perdido con el Evangelio. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Alguien alguna vez dijo sabiamente, cuando 2 cristianos pelean, el único que gana es el diablo. Y les prometo, amados hermanos y hermanas, que si venimos los domingos, todos los domingos, con la intención de buscar una manera de ser ofendidos o algo que criticar, vamos a encontrar algo. Te lo prometo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Yo te voy a fallar, Jacob te va a fallar, la alabanza te va a fallar. Si yo vengo con esa disposición de ser ofendido y buscar algo por cual ofenderme, lo voy a encontrar. Pero si yo vengo a todas las reuniones, todos los domingos, con la disposición de amar y servir a mis hermanos, de conocer más a mi Salvador y de proclamar el Evangelio al mundo, eso te va a hacer imparable. Eso nos hace una iglesia imparable. Y si nosotros tomamos esa mentalidad, esta iglesia cada día se va a ver un poquito más como los cielos. Porque en los cielos no hay pleitos, no hay divisiones, no hay contiendas, sino que en los cielos todos estaremos enfocados en una sola cosa, en adorar a nuestro Salvador, al único digno de gloria y alabanza. Y cuando el mundo puede ver esa unidad entre nosotros, entonces el amor de Dios puede salir de estas 4 paredes y el mundo puede saber que amamos a Jesús y que somos sus discípulos. Y eso es lo que dice Juan 13:35. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros.
El mundo puede conocer que seguimos a Jesús cuando pueden ver esta unidad y este amor en nosotros. Y esta es la verdadera madurez espiritual. Una iglesia orgullosa y dividida tiene muy poco poder, pero una iglesia unida y humilde, aunque seamos pocos, seremos imparables. Pero para esto hay que tener la perspectiva correcta. Y con esto termino. Últimos versos. Versículos del 5 al 7. Léanlos conmigo. Seguimos en 1 Corintios. Dicen así. ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Los corintios, lo hemos visto desde el principio, habían estado batallando o teniendo problemas con enfocarse en el hombre. Justo como el burrito de la historia del principio, ellos pensaban que la iglesia se trataba de ellos, o que se trataba de Pablo o de Apolos, y no de Jesús. Y Pablo les recuerda algo que todos nosotros necesitamos escuchar. La iglesia no se trata de Pablo o de Apolos. La iglesia no se trata de Alan, no se trata de Jacob, no se trata de Mario, no se trata de Erika o de Nancy, de ningún líder. La iglesia se trata de Jesús. Él es el único digno de reconocimiento y alabanza. Y yo sé que como en la historia del burrito, esto puede parecer muy obvio, puede parecer algo bastante evidente, pero he estado 10 años en el ministerio y he visto una y otra vez iglesias cayendo en este mismo error, buscando reconocimiento, buscando alabanza para el hombre, y esta es la causa, la mayor causa de divisiones, de pleitos y contiendas. Porque nuestra pecaminosidad, nosotros queremos ser reconocidos. Nosotros queremos que la iglesia nos dé cierta alabanza o reconocimiento. Queremos que la gente nos mire. Es parte de nuestra naturaleza caída. Pero hermanos, quiero recordarnos, no venimos aquí para recibir el reconocimiento de nadie. El único digno de reconocimiento es Jesucristo. Y la pregunta retórica que le hizo Pablo a los Corintios en el primer capítulo me parece un muy buen recordatorio para nosotros. Vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pablo le dice a los Corintios al principio de esta carta: quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo aquí, con cierto sentido del humor, les dice, ¿fueron bautizados por Pablo? ¿Murió Pablo por ustedes? Pablo les está recordando, ustedes no fueron bautizados por mí, ni fueron salvados por mí. Pablo no es tu salvador. No pongas tus ojos en Pablo, pon tus ojos en aquel que sí murió por ti y resucitó por ti. Pon tus ojos en Jesús. Y desde los tiempos de Pablo hasta la eternidad, la regla es la misma. Se trata solamente de Jesús. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguien de ustedes sabe quién es John Gordon? Levanta tu mano si sabes quién es John Gordon. ¿Alguien me puede decir quién es John Gordon? ¿No? Ok. El hermano John Mark sí sabe porque es bien fijado. Si miras para allá, tenemos una placa en memoria al reverendo John Gordon. Él fue el primer pastor de esta iglesia hace más de 100 años. Si les soy honesto, antes de que comenzara el servicio tuve que correr para acordarme de dónde estaba la placa, porque ni siquiera me acordaba de dónde estaba la placa ni cuál era el nombre de este hombre. Quiero imaginarme que si John Gordon era un buen pastor y un pastor maduro, probablemente no le importa que 100 años después no nos acordemos de quién fue John Gordon. Porque el propósito de la iglesia no es que nosotros seamos recordados. El propósito de la iglesia es que Cristo sea exaltado y que su evangelio sea proclamado.
Primera de Pedro, versículos 24 y 25 dice así: porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En 100 años a nadie le va a importar quién era el pastor de Mosaic, quién predicaba los sermones, quién cantaba las alabanzas. En 100 años a nadie le va a importar. Nuestra gloria es muy pasajera. Y Dios la compara con la vida de una flor. Sale un día, se marchita y se va. En 100 años la gloria del hombre pasará, pero espero que en 100 años todos nosotros estemos en la presencia de Dios, disfrutando de la gloria que Dios le va a dar a los que le sirven con humildad. Y como aprendimos la semana pasada en el sermón del pastor Jacob, en el reino de Dios muchas veces, o más bien siempre, los que parecen ser los más pequeños terminan siendo los más grandes. Hay un libro de C.S. Lewis que me gusta mucho que se llama El Gran Divorcio. Nota importante, este es un libro ficticio. Y en este libro, C.S. Lewis describe a un hombre que está en el infierno y visita el cielo. Y este hombre que está visitando el cielo, de repente ve a una mujer hermosa, radiante como el sol, con una gloria impresionante. Y este hombre que visitaba desde el infierno le pregunta a un ángel que estaba con él y le dice: ¿esa mujer que ves ahí era alguna celebridad en la tierra? ¿Era una mujer famosa, alguna gran santa? Y el ángel le responde a este hombre y le dice: no, ella era una mujer común y corriente que nadie conoció. Era una madre que simplemente sirvió humildemente al Señor. Sin embargo, la gloria de esta mujer sobrepasaba la gloria de todos los que le rodeaban. Y esta historia me ayudó mucho a entender cómo funciona la economía de Dios. En los cielos, aquellos que son pequeños en la tierra serán muy grandes. Y aquellos que se deshacen por completo de su ego para servir a Jesús serán exaltados. Mateo capítulo 13, 43 nos dice que los justos al final de los tiempos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y en el reino de Dios, los que brillarán más eternamente serán aquellos que brillaron menos aquí en la tierra, los que menos buscaron la gloria aquí en la tierra y que simplemente sirvieron humildemente a Jesús. Aquellos que buscan con humildad honrar y servir a su Señor. Y eso es exactamente a lo que Dios nos llama en 1 Corintios capítulo 3. Pero tenemos un verso más. ¿Todavía aguantan? ¿Un verso más? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Filipenses capítulo 2. Si alguien me preguntara dónde encuentro la receta para una iglesia imparable, es precisamente aquí. Aquí en estos versos vemos la receta para una iglesia imparable. Leámoslo juntos. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estímense cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, si nuestro Salvador, siendo Dios, no tomó el ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo un siervo, ¿quiénes somos nosotros para buscar adoración en medio de la iglesia que Él pagó por su sangre? Si nuestro Señor se hizo siervo y limpió los pies de los discípulos y perdonó a sus enemigos, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos a nuestro orgullo y a nuestro enojo? Estoy seguro, amada iglesia, que el Señor nos está llamando en este año a una mayor madurez espiritual. La iglesia madura no busca la gloria del hombre,
sino el avance de la gloria de Dios. Y una iglesia humilde y madura es imparable. Y si nosotros realmente tomamos este mandamiento en serio y vivimos en esta madurez, de verdad seremos una iglesia imparable y las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia que solamente busca la gloria de Dios y la expansión del Evangelio. Porque la inmadurez espiritual nos divide y detiene la misión que Dios tiene para nosotros. Pero una iglesia que pone únicamente sus ojos en Jesús es imparable. Oremos. Padre amado, te doy muchísimas gracias por tu palabra. No a nosotros, Señor, sino solamente a ti sea la gloria. Porque tú eres el grande, el alto, el eterno, el que habita en la santidad y cuyo nombre es santo. Sin embargo, Señor, tú también habitas con aquel que es de baja condición, Señor, con aquel que es humilde, con los corazones quebrantados, Señor, con aquellos que vienen en humildad a tu presencia. Señor, recuérdanos nuestra condición, que solamente somos polvo, que nuestra gloria es pasajera y que no estamos aquí, Señor, para edificar nuestro reino, sino solamente para ser parte de la edificación de tu glorioso reino que no tendrá fin. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia y por tu precioso Hijo, a quien adoramos y amamos y por quien oramos en su nombre. Amén. Amén. Antes de tomar la cena del Señor, quería hacer unos cuantos recordatorios de esta carta, porque mientras estudiaba esta sección, Pablo podía sonar hasta un poco enojado, ¿no? Y tal vez Dios te enseñó algo y tal vez te confrontó con tu pecado. Quiero que recuerdes, Dios no envió la carta a los corintios porque odiara a los corintios. Dios inspiró a Pablo a escribirle a los corintios porque él amaba a los corintios. Y Dios al que ama, disciplina. Eran sus hijos amados. Y así como mi amor por mi hija no está condicionado en qué tan bien coma, cuántas noches me deje dormir, el amor de Dios por ti no es condicional en qué tan maduro seas o qué tanto tiempo pases en la palabra. El Evangelio nos dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar, que incluso en nuestra inmadurez, Dios nos ama. Su amor no tiene principio ni tiene final, su amor es eterno. Y es ese amor lo que nos constriñe, lo que nos empuja, lo que nos da fuerzas para vivir y crecer conforme a lo que Él nos ha llamado. Así que antes de tomar la Santa Cena, quiero que tomemos un tiempo simplemente delante de la cruz, que recordemos a Cristo, que nos arrepintamos de lo que nos tengamos que arrepentir y que demos gracias por lo que tengamos que agradecer. Y en unos minutos voy a regresar aquí y vamos a celebrar la Santa Cena, recordando el glorioso Evangelio, que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Y Jesús vino en forma de hombre, en forma de siervo, y se humilló a sí mismo y murió en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios y vida eterna. Así que tomemos un tiempo para recordar el Evangelio.